Bien, un saludo fraternal a todos nuestros hermanos. Siempre oramos por ustedes, siempre le tenemos en nuestras oraciones. Y ahora con más gozo, cuando vemos hacia atrás y lo que Dios ha hecho, que está haciendo, estamos estimulados de que lo va a seguir haciendo. Él ha oído nuestras oraciones con respecto a esta iglesia. Y como la ha oído, y uno siempre vuelve al que da, entonces volveremos a Él con oraciones de que siga siendo de esta iglesia puerta del cielo y casa de salvación. Que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Que sea como un candelero en este lugar aquí en Houston, como oíamos ayer que creo que hay 2 millones de hispanos aquí en Houston. Así que uno de los predicadores hablaba, que mira que la mies está blanca, lista para el corte. Quiera Dios también usarlos a ustedes como instrumentos de gracia y salvación a muchos otros. Y que la iglesia crezca y se fortalezca. Así que nuevamente damos gracias a nuestro amado Ricardo. Dios ha unido nuestras almas desde hace unos años y usted tiene un pastor que es fácil de amar. Él es fácil de amar. A veces se coge bronca, pero él es fácil de amar. Bien, oramos. Antes de orar, el texto para considerar hoy se encuentra en Génesis. Vamos a ver Dios mediante, un dulce ejemplo de prudencia. El patriarca José, cuando iba a introducir a sus hermanos a Faraón, Génesis 46, del 31 al 34. Génesis 46, un ejemplo de dulce prudencia. Génesis 46, 31 al 34. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, a ti oramos porque tú nos has mandado que toda vez que nos reunamos, especialmente a hablar en tu nombre, que te invoquemos. Y nos es de tanto agrado y gozo cuando te invocamos como lo que tú te nos has revelado. Tú eres de inmensa compasión, de inconmensurable misericordia, Dios clemente, Dios perdonador. Y tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo en amor. Y aquí estamos. Queremos conocer más de ti. Y queremos conocer más de cómo andar como es digno de tu glorioso evangelio. Así que te rogamos que tú seas propicio a las debilidades del predicador, que tú le unjas, que le concedas ser fiel a tu palabra y al espíritu con que fue escrito este pasaje y toda tu palabra. Y nuevamente te suplicamos, consciente de lo que somos, perdónanos, lava nuestras conciencias, porque queremos servirte. Déjanos servirte. Tú nos has dicho que es bienaventurado el varón que tú acercas a ti. Acércanos a ti. Edifica nuestra fe. Por Jesucristo te lo rogamos. Amén. Génesis 46, del 31 al 34, leemos. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá
que cuando Faraón os llame y os diga, ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de oveja es una abominación. Le hemos titulado a este pasaje como un ejemplo de dulce prudencia, un cuidado prudente que tuvo José para introducir sus hermanos y su familia a la presencia y consideración de Faraón. ¿Y qué es la prudencia? En breve, pudiera decirse que la prudencia es como una mesa de 3 patas. Todas las mesas tienen 4 patas, pero la prudencia es de 3. Y esas 3 patas, alguien ha dicho que son seguridad, justicia o equidad y bondad. Es decir, que la primera pata de la prudencia es seguridad. Y a menudo, aún no está consciente en nosotros, ejercemos prudencia. Por ejemplo, cuando vamos a un centro comercial y vemos el estacionamiento atestado de vehículos, el primer lugar vacío que podamos estacionar, nos metemos ahí. Eso es prudencia, porque está tomando lo más seguro. Y la primera pata de la prudencia, como he dicho, es la seguridad. Lo segundo es justo, que sea equitativo. Y lo tercero, que es bueno y que sea bueno para mí. Porque el que va a ejercer prudencia sería uno o que nos beneficie. Y eso encontraremos, si la gracia nos asiste para hablar, en la historia de José. Por ejemplo, dice en el versículo 31, y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré. Enfocamos esa parte. Y le diré, de donde inferimos que por causa de nuestra debilidad es conveniente que hagamos una preparación previa antes de hablar con alguien en autoridad y poder que pueda cambiar la suerte de nuestras vidas. Eso hizo él aquí. Es decir, preparó antes de entrar allá. Y a veces lo hacemos nosotros. Vamos a hablar con alguien y practicamos en la mente porque el otro tiene poder para afectar nuestras vidas, ya sea de manera positiva o sea de manera negativa. Así que él buscó, es decir, José, la seguridad presente y futura de sus hermanos. Les instruye o los instruyó cómo debían responder cuando Faraón los llamase o cuando fuesen presentados delante de Faraón. Así que fue prudente o cuidadoso para cuidar sus parientes y librarlos de los lazos de Egipto. En tiempo presente sería librarnos de las trampas y los lazos de este mundo. Yo creo que estamos en tiempo de mucho peligro para nuestras almas. Y se requiere de nosotros ser prudente. Así que enfocaremos en el sabio cuidado que hemos de cultivar con el fin de disminuir las posibilidades de peligro, y peligro sobre todo, no tanto a nuestra salud y a nuestro bolsillo, lo cual pudiera estar incluido, sino sobre todo a nuestros corazones y a nuestras almas. ¿Cómo estudiaremos, pues, este pasaje? En 2 encabezamientos. Primero, versículos 31 y 32, José paga sus respetos a Faraón. Fue respetuoso con Faraón. Y segundo, versículos 33 al 34, primero 31, 32 y luego 33 al 34, la preparación para el encuentro de su familia con Faraón. Así que empecemos tratando de enfocar lo primero. José cuida pagar sus respetos a Faraón. Y llama nuestra atención que el hijo de Raquel, es decir, José, era el señor de Egipto, era el primer ministro de Egipto. Egipto era lo que diríamos hoy los Estados Unidos, si cabe la comparación. Estados Unidos es de los pocos países que tiene 50 países en uno solo. Es una nación poderosísima. Mire usted que yo creo que no hay noticia que más se ha visto en el mundo que la elección de Trump.
Los otros días estaba yo, para abundar la idea y presentar la importancia de tratar de ponerlo en lenguaje presente. Hay un periódico español que se llama El País. Las 7 primeras páginas tenía 2 o 3 noticias en contra de Trump. ¡Wow! ¡Qué importante es este hombre! Egipto era sumamente importante. Y este hombre era el Trump en Egipto. Es decir, José. Nótense, versículo 31. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a ti. A sus hermanos habló y a su familia. Su gloria no fue ser importante en Egipto, sino ser hijo de Abraham. Su gloria no fue estar en la Casa Blanca, su gloria fue ser un cristiano. De manera que es un buen ejemplo para nosotros aprender en estos tiempos. Que sea ese también. Y Dios se agrade sembrar en nuestras almas que nuestro mayor valor sea la dignidad que se nos ha dado de que nuestro hermano mayor es Jesucristo. Así que este fue un hombre, a pesar de su altura, no se exaltó. Fue un hombre humilde. Y más aún dice a sus hermanos. Recordemos que sus hermanos lo habían vendido. Él creyó que estaban arrepentidos. Porque dice la Escritura: pecado arrepentido, pecado perdonado, pecado borrado. Él lo borró. Eso es perdón, cuando uno borra. Y él está cuidando a sus hermanos, lo cual indica que él no quería ningún daño para ellos. Él amaba a sus hermanos, los había perdonado. De paso, tú sabrás si tú has perdonado o no, si tienes resentimiento o no. Si hay resentimiento y te da dificultad hablar de otro bien, que tiene problemas en ti, entonces todavía no has perdonado. ¿Y cómo perdono? Dile a Dios que te ayude. Quizás tenga que ayunar. Pero el punto nuestro es la humildad de José. Y es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Su amor hacia todos los elegidos en todas las épocas. El punto es, y volviendo, que se espera que todos los creyentes sean prudentes. En el capítulo anterior leemos lo que Faraón pidió a José. Tomad a vuestro padre, le había dicho a él antes, y a vuestras familias, y venid a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra, dice el capítulo 45, verso 18. Es posible que en la mente de Faraón no estuviese la cantidad de personas que venían y que iban a ser sostenidos por las finanzas del gobierno. Y habrían de venir 75 personas en 10 familias. Ahora, Faraón le dijo a él que lo trajese. ¿Podía José traerlos y asentarlos en Egipto y que el rey no supiese nada? Podía, pero yo creo que no debía. ¿Y por qué no debía? Por sabiduría y prudencia. Es decir, cuando uno está en casa ajena, a veces hay que enterar al otro y siempre darle la oportunidad que tenga un segundo pensamiento. Y eso encontramos aquí, prudencia. Si él lo había hecho en secreto, podía, pero quizás hubiese sido incorrecto o un trato injusto. Y sobre todo, que el hombre sabio sabe leer entre líneas. El hombre sabio sabe leer entre líneas. Hace poco me ocurrió algo que yo creo que aplica, y no quiero llamar la atención sobre mi persona, pero creo que aplica. Y como no tengo otro, voy a decir ese. Y les pido estar más atento a la instrucción que al instrumento. Estoy hablando con una persona, tuvimos una diferencia, y entonces la persona me dijo: no quiero discutir más. Y yo dije entre mí, pero no estamos discutiendo. Y entonces yo estaba ya presto a decirle: ven acá, pero no estamos discutiendo, estamos hablando. Pero no, es que me ha dicho que no quiere seguir hablando más. Aunque usó la palabra discutiendo, lo que me está queriendo decir es que no hable más. Rocha, cállate. Y me callé. Eso encontramos en José. O yo lo cogí de José para ser más cuidadoso, simplemente tratando de ilustrar. El hombre sabio lee entre líneas y él leyó entre líneas.
Él quería por un lado preservar a su familia y sabía cómo son los reyes a veces de caprichosos. Y entonces trata de cuidar sus espaldas o su reputación. Así que recuerden esto, el hombre sabio lee entre líneas qué me quiso decir. Ay, gracias. ¿Qué me quiso decir? Así que José fue un hombre honesto. Como tal, no solamente habría de comunicar la llegada, sino también su condición social. Verso 32. Y les diréis, los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Vuelvo y repito, cuidó sus espaldas, dando un reporte completo de su familia. No le ocultó nada. Es decir, que fue honesto. Para el egipcio, ser pastor de oveja era abominación. Era causa de menosprecio. Y creo que no sería difícil imaginar lo que estoy queriendo significar. Si en esta nación hace 100, quizá o 200 años, ser de color oscuro, como llaman aquí afroamericano, era algo detestable para los blancos o para muchos blancos. Es decir, no lo querían tener ni cerca, lo ponían fuera. Así era para los egipcios. Si cabe la comparación, los pastores de oveja. Y José aprovechó esto porque al ser así él lo podía poner aparte y cuidarlos en la fe o librarlos de los peligros que había en Egipto. Así que era abominación, era menosprecio. Luego el mismo rey le dice, la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. Así que luego él logró lo que quería, que fuesen a la tierra de Gosén, una llanura cerca del río, a la orilla del río Nilo y además cercano a la tierra prometida. Ambas cosas. ¿Cómo aplica eso a nuestra situación? Vivimos en tiempos difíciles. Hay un pecado ahora que antes no se conocía, pornografía. Ahora te ponen la pornografía en la casa, en la televisión, en la computadora, en el iPad, en todo. Hay pecado en todas partes, hay mucho peligro, mucho peligro. Y además de eso hay el anhelo ferviente de los hombres por ser ricos rápido. Amados y entrañables hermanos, nuestro Salvador, hablando del dinero, lo sentenció con estas palabras: no podéis servir a Dios y a las riquezas. El mayor enemigo del amor a Dios es el dinero, sobre todo los dólares. Queremos ser ricos, hay mucha idolatría en este tiempo. Cuando hay mucha idolatría es porque hay mucho amor al dinero, hay mucho peligro para nuestras almas. Quiera Dios darle un espíritu contento como el de José, que no le mareó la altura, de que él estaba consciente que él iba para el paraíso. Estaba consciente, y entre líneas se lee, que no hay manera de ser feliz en este mundo, aunque llegue a ser el segundo de Egipto. La felicidad está reservada para los elegidos en Cristo para el otro mundo. Así que todas estas cosas vemos implícitas en este hombre. Y como dice la Escritura en otro lugar, cuando abunda la iniquidad, el justo se esconde, dice Proverbio 28:28. Es decir, que en tiempos como estos lo mejor es vivir dentro de lo que cabe, sin ser un antisocial o un aislado, aparte, como él hizo con los hijos de Israel. Y que no seamos contaminados con la codicia. Perdón, que no seamos más contaminados, porque ya creo que lo estamos. Ya estamos contaminados. Mire qué bien visto. ¿Y por qué compré esta camisa? Había 10, pero esta es la que me gusta. Y me veo mejor. Así pensamos. Esa es nuestra vida.
Es verdad que Dios ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos dé prudencia para disfrutarla también. Y andar con cuidado en este tiempo. La herencia adquirida de presa al principio no será bendecida al final. Su familia eran como recogedores de basura. Nuestros hermanos inmigrantes vienen a recoger cosecha, pero estos eran como recogedores de basura. Y él no se avergonzó de estar con ellos porque su esperanza estaba consciente, como he dicho, en el otro mundo, cuando venga el Señor Jesucristo. De modo que no se avergonzó de la profesión o actividad comercial de su familia. Trabajemos pues, o Dios nos ayude a trabajar y a dedicarnos a la labor que la buena providencia nos ha dado. Y igual que ellos, no comamos el pan de balde. Ellos están en Egipto, no porque querían ir a Egipto, era porque había comida allí. Era por asunto de subsistencia y parte de la profecía que Dios había dado a Abraham, que sucedería con su descendencia. Así que seamos nosotros como las copas, que son bonitas, pero tienen algo que les sostiene. No comamos el pan de balde. Y aplica aquí lo que dice el ministro Lawson sobre esto. Y voy a leerlo. Que sería una bendición si las personas descuidadas o derrochadoras y codiciosas, sobre todo quienes confían en la bondad ajena, son puestos a sentir profunda necesidad. Es decir, cuando una persona es codiciosa, que Dios le ponga a padecer necesidad, sería una bendición. Para que aprendan a ser diligentes, sencillos y moderados en sus gustos y deseos. La necesidad tiene la virtud de instruirnos poderosamente para vivir con sencillez y abstinencia, y que nos empuje a orar, como dice el escritor divino: Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Proverbios capítulo 30, versículo número 8. Así que en este primer encabezamiento vemos el respeto y el cuidado que tuvo y la humildad, honestidad que tuvo José frente a sus hermanos y antes de presentarlo a Faraón. En segundo lugar, José prepara a sus hermanos para este encuentro. Leo los versículos 33 y 34. Y sucederá, ¿qué sucederá? Que cuando Faraón os llame y os diga cuál es vuestra ocupación. Él es el rey, los reyes, todo el mundo le pide. Y él está preguntando cuál es. Lo primero que le va a preguntar, lo conocía bien. El temor a Dios da sabiduría. Helo aquí. Lo conocía muy bien. Lo primero, es como si hubiésemos dicho, lo primero que le va a preguntar es, ¿cuál es vuestra ocupación? Quizás porque él quería otros José en su corte. Que sean hombres como José. Es decir, eso pudiera beneficiar. Quizá pudieran ser también pastores para mi ganado. O para atender las riquezas. Un hombre honesto, entendido, del Dios de los cielos le ha dado sabiduría. Quizá era por eso. Pero él sí supo cuál iba a ser la primera pregunta. ¿Cuál es vuestra ocupación? Y aquí viene el punto. Ustedes responderán de esta manera. Verso 34. Tus siervos, no olviden decirles que ustedes son siervos. No digan simplemente nosotros, digan tus siervos, mantengan la humildad. Que eso funciona aquí. Es bueno delante de Dios y eso es bueno delante de los hombres. Tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora. Tanto nosotros como nuestros padres. ¿Y cuál fin? A fin o propósito de que habitéis en la tierra de Gosén. ¿Y por qué? Porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Y aquí cabe el refrán entre líneas con esto. Hombre precavido vale por dos. Él fue un hombre precavido. Nótense la precaución. Y sucederá que cuando Faraón os llame, esto es lo que le va a preguntar.
se adelantó a los hechos. Y eso es la cualidad de un buen administrador. Él no espera que vengan los problemas, él se adelanta a los problemas. Quiera Dios a nosotros, los pastores que están aquí, que nos ha dado el enorme privilegio de pastorear las ovejas de Cristo, que seamos así. No esperar que llegue el problema, sino adelantarnos a los problemas antes de que esos problemas sucedan. Eso por un lado, y él lo está preparando. Además que ellos eran toda la vida pastores de ovejas. No sé si usted ha visto, a veces sale en las historias o en las películas, un pastor de ovejas tiene los zapatos raídos, un zapato marrón, otro negro, una manga que le da por aquí, otra por aquí, la camisa rota. Pero van a ser presentados delante de un rey. Ellos nunca han visto un rey. Y entonces Él los está preparando para que no sean deslumbrados. Está cuidando su corazón. A eso llamamos prudencia santa. A eso llamamos el corazón nuestro también como pastores para cuidar las ovejas. Hermoso pasaje. Así que es propio que si vamos a tener una cita de importancia, sobre todo la gente que está arriba, suele ser también importante las primeras impresiones, sea buena o sea mala. Y él estaba cuidando eso. Pues los reyes son reyes. Imagínese usted que usted mañana recibe una llamada del presidente Trump que quiere conversar con usted un asunto en Washington. Le aseguro que no va a dormir. Pero él le dice, ustedes harán así, le quita la carga, él toma la carga para que ellos estén tranquilos y puedan dormir, si fuese el caso. Así que vemos aquí un hombre de bien. José era un hombre de buen juicio y como he dicho, ¿cuál es vuestra ocupación? Esto es que el rey va a dar por un hecho que ellos eran trabajadores, que no eran vagonetas. Es decir, que ustedes deben decirle lo que ustedes son. Así que la sabiduría se concentró en el plan divino. Él conocía el plan de redención. Nótense ustedes que cuando José muere, el hombre tenía una esperanza tan fuerte en el Mesías que sus restos, él pidió que sus huesos se los llevaran a la tierra prometida. ¿Saben lo que eso significa? Yo quiero que cuando el Mesías venga, mis huesos estén en la tierra prometida. Yo estaré muerto, pero aún mis huesos. Porque la fe es así. La fe ve las cosas futuras como si estuviesen ahora. Y ante esto, cambiamos lo que dice Lutero y decimos, Señor, aumenta nuestra fe. Estamos muy contaminados. Dios nos ayude. Así que él lo que buscaba era la preservación de los hijos de Israel. Y reitero lo que decíamos al principio, los hombres en esta tierra se levantan temprano, se acuestan tarde, gastan sus esfuerzos para escalar, para subir. No encontramos eso en él. Él sabía que las alturas marean. Y procuraba cuidar a sus hermanos. ¿Qué quería él? Que fueran a la tierra de Gosén. En otras palabras, preservarle la fe. Y aquí cabe, y espero no ser ofensivo a nadie, que algunos padres destruyen sus almas y a sus hijos buscando que los hijos sean más importantes en el mundo y no tener la fe de Cristo. Yo los he visto en mi iglesia. Yo los he visto. Y ojalá ellos no me oigan. Pero lo he dicho allá también esto. Hay padres que cuando sus hijos van a estudiar al extranjero, lo primero que buscan es una universidad. No, hagamos como José. ¿A qué iglesia irán? Porque todo se acaba. La bonitura se acaba. La belleza se acaba. El dinero se acaba. Todo se acaba. Y al final quedamos frente a Dios. Que nuestros hijos sean presentados en aquel día por Cristo y no por sus profesiones. Y
repetimos lo que decía Lutero, Dios nos ayude. Si tus hijos van a estudiar fuera y ellos profesan fe, procura que lo primero es que tú sepas dónde se van a congregar. Que van a estar en la tierra de Gosén. Es decir, cuidarles su fe. El sentir nuestro sea como dice el apóstol. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, dice 1 Timoteo 6:8. Es preferible salvar sus almas, aunque no sean profesionales de muchos méritos. Pero si puede ser las dos cosas, pues amén. Es como cuando un joven está buscando esposa. Él lo primero que debe buscar es que es cristiana, pero si además de cristiana es bonita y tiene dinero, amén. Así que la sabiduría divina guió a José a buscar las cosas de arriba. Lección que había aprendido de su padre Jacob. Y aquí el ministro Lawson escribió lo siguiente: el amor a la ostentación no es aprendida de los vecinos, sino que los hijos lo aprenden de sus padres. El entusiasmo por amasar fortunas o levantarse en eminencia sobre otros, la competencia que tienen los hombres por sobresalir con dinero, poder, fama, es una piscina en la cual millones se han ahogado. Los que allí caen, allí mueren, porque es arena movediza. Termina pues la cita. Así que José, lo que él quería era preservar la fe y no tuvo su posición y la abundancia de bienes y de dinero como algo envidiable, sino que entre líneas notamos que él lo veía como un lazo para el alma y además no solamente un lazo para el alma, era la única familia creyente sobre la tierra, un obstáculo al plan de redención. Si lo hizo bien, fue porque Dios lo bendijo. Quiera Dios también bendecirnos y que nuestras esperanzas sean la gloria eterna. Y él actuó como un padre, aún fue un hijo. Así que los hombres que son sabios verán que la mejor posición o nivel para sus hijos y sus amigos es la que más se ayude en la cama de muerte o en el otro mundo. Y esto se notará en la solicitud que tú muestres hacia el progreso de tus hijos. Si eres sabio, te ocuparás más de lo espiritual que de lo terrenal. Y digo esto tomando a José como un modelo de padre. Porque él trató, aún era su papá Jacob, él trató con todos ellos como si fuera un padre, cuidando el alma de los hijos. Quiera Dios concedernos hacer coro con el apóstol. No poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, según a los Corintios 4:18. Señor predicador, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo medir, si es que se puede medir, el grado de interés terrenal que tenga mi corazón? Bueno, me voy a atrever a decir algo y considerando el caso de José puede hacer que podamos medirlo. Si cuando tú conoces una persona rica te da más interés de conocerlo que a un pobre, posiblemente tú amas mucho la riqueza. Porque de la abundancia del corazón ama la boca, si cabe la expresión. Si tú al de abajo lo menosprecias y al de arriba lo encumbra, ¿hacia dónde se inclina el corazón? ¿Hacia abajo? ¿Como José? No, hacia Faraón. Y aquí repetimos otra vez porque mi conciencia me está acusando. Dios nos ayude y perdone nuestra mundanalidad. Pregunta: ¿qué razón tuvo José para esta preparación de sus hermanos antes de presentarlo al rey? Lo dice el verso 34. Vosotros o ustedes responderéis:
tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin, con el propósito, con el objeto de que habitéis en la tierra de Gosén. ¿Y por qué? Porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Lo que sea el que tú seas despreciado, Él lo puso como una bendición. Y eso hace la fe. La fe, las cosas contrarias, la transforma para bien. Recuerden a la mujer sirofenicia, que tenía una hija enferma. Se le acerca el Señor Jesucristo. Y los apóstoles, porque a veces vemos mucha gente untada con el asunto de Cristo. No, tú échate para allá. Y ella voceaba. Se acerca al Señor y le dice el Señor, no, mira, el pan es para los hijos, no para los de afuera. Y esa mujer lo que 3 veces le dijo no, le dijeron no a ella 3 veces, incluyendo un no salido de las bocas del Salvador. Wow, y esa mujer cogió lo contrario por la fe y lo transformó en bondad. Sí, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Dámelo de abajo. Mujer grande es tu fe. Y eso encontramos aquí también. Dios aumente nuestra fe. Que aquellas cosas que parecen vergonzosas cuando alguien nos dice o nos trate, nosotros la usemos para acercarnos más a Cristo. Porque a Él le agrada muchísimo, por así decirlo, la humildad de sus hijos. Dios, pues, nos ayude. 2 cualidades, volviendo al punto, 2 cualidades hacían a Gosén adecuada para que los hijos de Israel viviesen allí y según el buen entendimiento de José. Su fertilidad, porque eran hombres del campo. Él no puso a ver un hombre del campo a vivir en la Quinta Avenida, donde todo es concreto y asfalto. No, ¿qué hace un hombre campesino en la Quinta Avenida? Ver. No, él quería mandarlo para un lugar donde ellos siguieran su trabajo. Y no había tierra quizá más fértil que la tierra de Gosén. Eso por un lado. Pero el otro lado, como hemos dicho, la cercanía a la tierra prometida. Que vivieran al lado de la iglesia, si cabe la expresión. Así que, de todos modos, él, por su respeto y por su humildad, sería lo que dispusiera a Faraón, pero él conocía a Faraón. Seamos también, a la luz de esto, cuidadosos de no disponer de lo ajeno hasta que el dueño diga. Porque si bien es cierto que Faraón le dijo, trae a tu familia, él no lo puso en ningún lugar hasta que Faraón dijo. No dispongamos de lo ajeno hasta que el dueño no nos autorice. En otras palabras, que el creyente no es agayú. Agayú. ¿Saben lo que es agayú? No me digan que nunca han oído eso. ¿Ha visto usted a veces que estamos en una comida de... En 1 Corintios habla de algunos agayuses. Si estábamos en una comida y hay algunos que van de primero. Eso es un agayú. José no fue agayú. No seamos agayús. ¿Cómo le dirían ustedes en México eso? ¿A qué? Aborazado. Allá le decimos agayú, pero es lo mismo. Diferentes palabras con el mismo concepto. ¿Y en Colombia cómo le dicen? Agayú. Ay, ya, ¿Y por qué no debemos ser agayúes? Porque es perjudicial para el alma ser un agayú. Es mejor ser paciente. Adquirir las cosas con rapidez y disponer de lo ajeno sin permiso es un agayú. Y eso no es bueno para el alma. Esperemos que Dios nos dé. Como dice el Señor, ponte atrás y espera que el dueño te mande adelante. Porque te siente adelante. ¿Qué vimos hoy?
Bueno, vimos que el patriarca José fue muy cuidadoso de pagar sus respetos a Faraón de Egipto. Y así le fue de beneficio a su testimonio y al bienestar material y espiritual de su familia. También se consideró cómo José preparó sus hermanos antes de introducirlo ante Faraón, y lo hizo teniendo en mente dos objetivos: la fertilidad de la tierra y su cercanía con la tierra prometida. Así que José fue un hombre prudente, o lo que es lo mismo, precavido, siempre pensando en cuidar su alma. Dos breves aplicaciones y concluimos. Hermanos amados, la prudencia surge con eficacia teniendo en cuenta las promesas de Dios. ¿Qué originó o qué motivó que José fuese tan prudente? Su esperanza. Su esperanza. ¿En quién? ¿En ser grande en la Quinta Avenida de Nueva York? ¿O tener una posición en Washington? No. En entrar en el paraíso de Dios. La esperanza en el Mesías. Y como he dicho hace un rato, nótense que él tenía una fe tan fuerte, por así decirlo, que él pidió que sus huesos fuesen llevados a la tierra prometida, porque allí habría de nacer el Mesías, el libertador del pueblo de Dios. Y eso entonces le motivó a ser prudente. Así que la prudencia es hija de la fe. Y tú no andarás en fe mientras las verdades y promesas del Evangelio nos conduzcan. Eso vemos aquí. Estamos hablando de prudencia espiritual, porque también hay una prudencia terrenal. Y como yo conozco más de las promesas, ocúpate pues en conocer más de la mente y voluntad de Dios. ¿Y dónde está la mente y voluntad de Dios? En este libro que nosotros llamamos Biblia. Ahí está la mente y voluntad de Dios. Cada vez que te acerques a ella, Señor, abre mis ojos, aumenta mi fe, fortalece mi esperanza. Yo creo que tú un día volverás. Yo creo que la felicidad verdadera está en ti. Ayúdame, guíame. Así que ocúpate en conocer más de las Santas Escrituras. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Colosa, le dice de la siguiente manera: no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo, ¿por qué tú estás tan entusiasmado en orar a Dios para que ellos tengan conocimiento de la mente y voluntad de Dios? ¿Con qué propósito? Eso es Colosenses 1:9, en el versículo 10 él responde: para que andéis como es digno del Evangelio. O para que andéis como es digno del Señor. La esperanza de José estaba en la tierra prometida, y eso le llevó a actuar con prudencia. Amado hermano, hay una mansión gloriosa reservada para ti en el cielo. Dios nos ayude, aumente nuestra fe. Finalmente, quisiera hablar a nuestros amigos. Nótense que el predicador ha hecho una diferencia entre hablar a los hermanos y hablar a los amigos. Los amamos a los dos. Los hermanos porque tenemos un mismo Padre, una misma sangre, la fe en Cristo. Y nuestros amigos somos criaturas del Señor los dos, y queremos que tú también entre a las moradas celestiales. Imaginemos que tú tengas un vecino que está sembrando lechugas australianas. Y resulta que tú viviste un tiempo en Australia y aprendiste y conociste que las lechugas australianas son venenosas. Pregunto, ¿qué harías tú con tu vecino cuando le veas sembrar lechugas australianas para comérselas en las ensaladas? ¿Te quedarías callado o irías a advertirle? No, iría a advertirle corriendo. Amigo, hay un infierno venenoso que no vas a poder salir de allí nunca. Pero hay un Cristo que perdona, que vino a salvar a los pecadores,
Tu mejor negocio, tu sabiduría es ahora mismo, ahí en tu asiento. Señor, perdóname, dame fe, sálvame, llévame al paraíso. Dios te conceda la sabiduría y la prudencia de José y no salga de esta puerta sin ser un verdadero hijo de Dios, un hombre salvo. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por darnos a tu bendito Hijo Jesucristo. Gracias por hacernos miembros de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por la promesa de la vida eterna. Señor, te rogamos en esta hora que tú aumentes nuestra fe. Enséñanos a ser prudentes. Enséñanos, oh Dios, y líbranos del peligro que nos acecha. Enséñanos a cuidar nuestras almas. Frustra las maquinaciones del enemigo contra nosotros. Que nuestros adversarios no se gocen en nuestras debilidades y caídas. Sálvanos, oh Dios. Y te pedimos también por nuestros amigos que tú has traído aquí, los niños y jóvenes. Señor, sálvalos. Que tu Espíritu lo traiga a salvación. Y sigue haciendo de esta iglesia puerta del cielo y casa de salvación. Te lo rogamos y damos gracias en el nombre de aquel que tú quisiste que Él pusiese su vida en expiación por nuestros pecados y le prometiste que tu voluntad en su mano sería prosperada. Nuestro hermoso Señor Jesucristo. Amén.